¿Crees que cuando uno se encamina en el mal, haya alguna manera de retornar hacia el bien? Yo siento que en la niñez es cuando se siembra lo que en la adultez se cosecha. Espero que esta historia la escuches hasta el final, porque es uno de los relatos más emotivos que he narrado. Si te agrada, suscríbete para que no te pierdas mis historias, y así, juntos vivamos con el miedo. El día de hoy estuve dudando en enviar mi historia. Sin embargo, quiero sincerarme aunque sea a la distancia. Muy pocas personas saben de mi secreto, pero creo que lo necesito compartir. Si bien mi nombre pedí que lo cambiaran, quiero que escuches atentamente parte de mi vida, porque una persona que está a tu lado puede tener los mismos dones que yo, y también ese nivel de resentimiento. Mi nombre es Carla, y esta es mi historia. A lo largo de mi vida he cargado con un don que me ha acompañado desde la infancia. No es algo que pudiera explicar fácilmente. Para mí ver alrededor de la gente colores, pensaba que todos también lo podían hacer, o que al acercarme a ella sentir lo que estuvieran sintiendo, como por ejemplo tristeza o emoción. Siempre pensé que era algo normal. Pero con el tiempo me di cuenta de que no todos comparten estas sensaciones. A medida que crecía descubrí que mis habilidades iban más allá de simplemente percibir auras y emociones. Comencé a tener sueños premonitorios, visiones de eventos que luego sucedían en la realidad. Y eso fue lo que me motivó a contarle a mi madre mi situación. Ella se sorprendió al escuchar todo aquello. Sin embargo, no me dijo que yo fuera rara o algo por el estilo. Lo trató de manera muy natural. Eso hizo que no me asustara, sino que lo viera como siempre lo había visto. Normal para mí. La gente a mi alrededor no sabía lo que estaba experimentando y decidí mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Porque pudieran tener temor o tacharme de loca. Y más cuando a la edad de 9 años empecé a ver a una sombra. Aquella iba a donde yo fuera. Al inicio pensé que sería momentáneo, pero con el paso de los días me di cuenta de que aquella sombra estaba siempre conmigo. Al inicio me dio mucho miedo, incluso le dije a mi madre al respecto. Ella me dijo que no temiera, que seguramente era un alma en pena que se cruzó conmigo. Sin embargo, vi que un sacerdote llegó a la casa para bendecirla. Mi hermana Sophie estaba conmigo cuando el cura llegó. Cabe aclarar que nuestro papá vivía en otra ciudad, ya que mis padres eran divorciados y él se mudó a otro estado por cuestiones laborales. Así que mi madre era la que siempre estaba a nuestro lado y nos amaba. Después de que se bendijo la casa, tuve la esperanza de que aquella sombra que me seguía se fuera de mi vida, pero ahí se quedó. No importó cuánta agua bendita fuera derramada por mi hogar, o cuántas novenas hacía mi madre, esa sombra estaba siempre a mi lado. Así que eso me orilló a que estuviera como huyendo o tratando de ignorar aquella sombra o entidad, hasta que a los 12 años, justo cuando estaba en la secundaria, me armé de valor. Una tarde estaba haciendo la tarea y la sentí a mi lado, así que en voz alta le pregunté que qué quería. No sé cómo, pero yo escuché una voz en mi cabeza. Me decía que no tuviera miedo. En mis adentros pensaba, ¿cómo demonios no iba a tener miedo si alguien no físico me estaba hablando? Con valor mantuve una conversación con aquel ser. Me dijo que no me haría daño, que simplemente estaba ahí por alguna razón, que teníamos una conexión y que no fue hasta que yo estuviera lista que él me hablaba. Así que, sí. Esa sombra oscura estuvo a mi lado durante algunos años, solamente esperando el momento de tener una plática conmigo. Yo le pregunté que quién era o qué era. Ese ente
que así lo vamos a llamar, me dijo que eso no me lo podría responder, que dependía de mí, que estaba a mi lado para acompañarme y que sería mis ojos y protección cuando yo lo requiriera. Mi madre salió de su habitación al escuchar ruidos, entonces el ente me dijo que no le dijera nada, que mi madre no iba a reaccionar bien, que se alteraría e incluso hasta miedo le iba a dar. Así que decidí guardar ese secreto y no le conté de mi nuevo protector. Con el paso del tiempo, mi madre notó cambios en mi comportamiento. Cuando yo hablaba sola o hacía algún movimiento con las manos, ella me cuestionaba, pero yo le daba la vuelta al asunto. Simplemente opté por no compartir la verdad con ella, temiendo su reacción y preocupada por su bienestar. Aprendí a convivir con la presencia del ente, y a pesar de que su esencia era oscura y misteriosa, su compañía se volvió reconfortante para mí. Me proporcionaba consuelo en los momentos de soledad, y esos eran muchos, porque me hacían a un lado los demás. Sufría de bullying en la escuela y maltratos de personas adultas. A pesar de la extraña situación, nuestra conexión se fortaleció con el paso del tiempo. A medida que avanzaba en la secundaria, compartía día a día con mi protector invisible, o así quería verlo yo. Y desgraciadamente para aquellas fechas, el bullying incrementó, así que estaba muy molesta y dolida, por lo que aquel ente me decía que si yo quería podía ayudarme, que él estaba para mí en lo que yo requiriera. Sin embargo, que recordara que a cada acción corresponde una reacción, y todo lo que yo hiciera repercutiría en el futuro. Recuerdo el punto en que fue crucial para mí. La crueldad de mis compañeros fue más evidente cuando una chica me hizo una broma entre comillas, y toda la clase se empezó a carcajear. Me hizo sentir tan mal que me salí del salón. En aquel momento no había ningún maestro o adulto que presenciara la situación, así que ante tal acoso me refugié en el baño. Yo lloraba y en mi mente le pedí al ente que me hiciera justicia. Le dije que quería vengarme de aquella chica. Él dijo que me ayudaría, pero que aceptara las consecuencias. Cuando estábamos bajando las escaleras del segundo piso, esa chica bully estaba a 2 escalones de mí. Mi corazón latía muy fuerte. Yo la veía cómo bajaba tan feliz con sus amigas secuaces, pero yo me mantuve detrás de ella todo el tiempo, hasta que salimos del plantel. Ella se iba caminando sola a casa. Yo vi cuando cruzaba la calle. De la nada salió un automóvil y la atropelló. Ella voló por los cielos y cayó metros más adelante. Toda la escuela se conmocionó. Llamaron a la ambulancia. Mientras tanto, un par de maestros salieron para auxiliarla. La chica permanecía inmóvil, por lo que pensé, bueno, tú ya sabes qué pensé. Mi corazón empezó a latir y sentí un poco de lástima. Entonces el ente me dijo que ya había cumplido con su parte, que esa chica no me molestaría en lo absoluto. Honestamente tuve sentimientos encontrados. Sin embargo, no me dio remordimiento. ¿Estuve mal? No lo sé. Pero lo que sí sé, que me sentía más poderosa y que ahora sí, nadie me iba a poder hacer daño. Yo pienso ahora que soy una mujer de la tercera edad, que no hay nada peor que un adolescente tuviera esta clase de poder, porque pudiera sentirse un dios entre los hombres, y creo que eso no está bien. A veces pienso que si le hubiera contado a mi madre lo que me estaba pasando, mi vida y mi conciencia fueran diferentes. Al par de días de este suceso llegó la noticia de que mi bully estaba todavía en el hospital. Estaría ahí varios días porque necesitaba varias operaciones, por lo que era muy posible que regresara a la escuela en un par de meses. Yo sentí un poco de remordimiento y miedo, y trataba de decir que eso era un accidente normal, que yo no tuve nada que ver, pero la sombra que estaba a mi lado me sacaba del error. Me decía que sí era mi culpa, que yo lo había deseado y él obedeció.
Meses más tarde llegó la chica accidentada. Estaba en silla de ruedas con una pierna todavía enyesada. Por ella cambiaron la clase a un salón de abajo, ya que no podía subir las escaleras. Todos en la clase la recibieron felices, pero la chica estaba diferente, y ahora yo era la que sentía lástima por ella, y no era para menos, ya que su rostro tenía marcas de aquel atropello originado por mí. Fueron pasando los años y decidí aprender un poco más de los dones que yo tenía, por lo que fui a la biblioteca de la ciudad. Le pregunté a la encargada si tenía algunos libros sobre hechicería o esotéricos. Aquella me envió a una sección que estaba al final de un pasillo. Ahí empecé a leer los títulos de los libros, y uno me llamó la atención. Su pasta era oscura con letras doradas. El ente se mantenía a mi lado sin decir nada, y eso era lo mejor. Yo estaba concentrada en buscar respuestas a cómo utilizar este don o esta maldición que estaba en mí. Ese día empecé a leer aquel libro. Me concentré en la lectura sin saber que al hacerlo podría invocar aún más cosas para unirse a mí. Comencé a sentir, además del ente que estaba a mi lado, otras energías. Escuchaba ruidos en la casa cuando nadie más lo hacía. Veía sombras extrañas con el rabillo del ojo, por lo que le preguntaba a mi ente si había sido él. Aquel ser me dijo que no, que todo lo que estaba sucediendo era por mí, que yo había abierto aún más la ventana de lo sobrenatural y que si no sabía cómo controlarlo, aquellas cosas macabras iban a entrar completamente a mi vida. Esas palabras resonaron en mi mente como si fueran una advertencia que tomé a la ligera, otra cosa de la cual me arrepiento. Conforme pasaba el tiempo aprendí sobre hechicería, esoterismo y el manejo de las energías, pero la línea entre lo positivo y lo negativo se volvía cada vez más difusa. A veces, con tal de conseguir lo que yo deseaba, le pedí a mi sombra protectora que hiciera o deshiciera por mí. Aquel lo hacía porque me decía que estaba a mi disposición, pero que tuviera en cuenta que en esta vida todo se pagaba. Yo simplemente, en mi egoísmo, me centré en el placer del triunfo. Cegada por el deseo de nunca más ser pisoteada como en la secundaria, me sumergí en la magia negra y la acepté como una especie de religión personal, donde ser yo misma era la única prioridad, sin importar las consecuencias de mis actos. Mi sombra cumplía mis peticiones, recordándome siempre que todo en la vida tiene un precio. Sin embargo, en mi egocentrismo, me sumergí en la oscura satisfacción de mis logros, sin prestar atención a las advertencias sobre lo que podía pasar en el futuro. El odio y el rencor se convirtieron en compañeros constantes en mi vida. El poder de la brujería me proporcionaba una sensación de control sobre mi entorno, pero también me alejaba cada vez más de la empatía y la compasión. Mis acciones, impulsadas por el deseo de venganza y la búsqueda desenfrenada de éxito, distorsionaron mi percepción de la realidad. En el amor no era tan afortunada, los chicos que me gustaban no me hacían caso, y las relaciones que iniciaba terminaban al poco tiempo de haber empezado. Yo no le daba tanta importancia. Me había vuelto muy fría o cuadrada hasta que llegó Zacarías. Él sí me robó el corazón. Era un chico bueno y trabajador. Yo tenía 23 y él 24 años. Y créeme que ahí sentí felicidad por primera vez. Era detallista, amoroso y preocupado por mí. Pensaba que con él sí me gustaría casarme y formar una familia. Me hacía sentir normal, algo que mi vida no era. Y lo amaba tanto que fue a la primera persona que le confesé que yo practicaba la brujería. Lo invité a venir a la casa, le prepararía una cena y platicaríamos en la sala. Él aceptó gustoso como siempre. Llegó a mi hogar y le preparé unos taquitos de carne asada. Posteriormente nos fuimos a la sala para estar a solas. Ahí le fui contando todo. Inicié con las visiones de las auras. Le fui detallando la situación. Sin embargo, mi ente me dijo que no dijera más,
que no debía de saber nadie. Yo no le hice caso, así que fui avanzando en mi historia de vida y le desnudé en sí mi alma entera. Yo pensé que si era para mí, se quedaría a pesar de todo, y si no, se iría de mi vida para siempre. Mientras estábamos en la conversación, mi sombra me repetía una y otra vez que no dijera más, pero yo no le hice caso. Eran muchos años viviendo una doble vida que nadie sabía, que necesitaba decírselo a la persona que más amaba. Después de mi confesión, guardó un momento de silencio y luego me abrazó. Me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, toda esa vida de rencor, que el odio no era nada bueno y que debía de salir adelante sola, sin hacer brujería o hacer daño a los demás. Que lo habían sorprendido mis palabras, pero que me amaba y estaba dispuesto a ayudarme a dejar atrás el pasado para enfocarnos en el futuro. Esa noche, cuando me acosté a dormir, sentí por primera vez esperanza de que mi vida cambiaría, de que podría dejar a un lado todo el resentimiento y la culpa. Sin embargo, mi ente me dijo que recordara que todas las acciones tienen su reacción. Yo no sabía el peso de aquellas palabras hasta que al día siguiente me llamaron por teléfono. Mi novio había fallecido saliendo de mi casa. Iba camino a la suya en la noche y un par de sujetos lo asaltaron y lo dejaron mal herido. Y por más que trataron de salvarlo, perdió la vida. Yo lloré amargamente. Le reclamaba a mi supuesto protector del por qué no lo ayudó. Entonces él me contestó que nunca dijo que era mi protector, que él estaba ahí para hacer lo que yo quisiera, ya sea bien o mal, que ese era un castigo por tantas cosas malas que hice, porque lo admito, hice muchas cosas deshonestas, y que parte de mi castigo era conocer el amor y nunca volver a tenerlo. La pérdida de mi novio se convirtió en un castigo doloroso que llevo como una carga sobre mis hombros hasta el día de hoy. Sumida en la depresión, decidí aún meterme más en la magia negra. Pensaba que si podía hacer algo bueno de ella era trayendo de alguna manera a Zacarías conmigo. El simple hecho de que estuviera ahí como los demás fantasmas que me atormentaban era suficiente. Todas las invocaciones, trabajos y demás fueron en vano, aceptando el hecho de que él estaba en un lugar mejor. Mi amargura se arraigó más en el alma, así que me volví una persona intratable, que hasta mi propia hermana invitaba a pasar mucho tiempo conmigo. En mi trabajo la gente me daba la vuelta, y a pesar de que muchas veces me quisieron correr, no podían porque yo era eficiente en mi empleo y además tenía algunos trabajos bien puestos para que no pudieran deshacerse de mí. Mis compañeras nunca me invitaron ni a sus cumpleaños, así que seguí creciendo sola y apartada, como cuando estaba en la secundaria. Pasaron los años y mi madre falleció de vejez. Esa muerte fue muy dura para mí. Ella siempre me amó y estuvo conmigo para cuidarme, y ella era la única persona a la cual yo le daba mi poca bondad. Así que cuando se va de este mundo, se lleva consigo el poco amor que me quedaba. Pasaron los años y seguía viviendo sola en un pequeño departamento, amargada por la vida y creo, por el camino que había escogido. Hasta que en el departamento de al lado llegó una madre soltera con su hija de 12 años. Esa niña irradiaba luz. Tenía un aura brillante y sus ojos eran como los de un ángel. Sin embargo, estaba enferma, tenía cáncer. Lo supe desde que la vi. Además de que el ente me lo confirmó. Tenía pocos meses de vida y estaba sufriendo mucho a causa de su enfermedad. Como te dije, yo podía sentir el dolor y los sentimientos de los demás. Y cuando ella me vio, se sonrió conmigo a pesar de mi cara y actitud. Ella era la otra cara de mi moneda, y fue la única que hizo sentir a mi corazón de piedra un poco de esperanza en mi oscuridad. Pasaron unos cuantos días cuando empecé a tener sueños. Me decían que yo tenía que ayudarla, que ella tendría un brillante futuro y que incluso podría ser doctora y ayudaría a mucha gente,
pero que dependía de mí. Yo despertaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pensaba que tal vez era un llamado de alguien más grande y bondadoso. Pensaba, ¿sería Dios que me estaba dando una oportunidad? Al día siguiente por la tarde, cuando mi vecina llegó de trabajar, toqué a su puerta, ella me abrió y yo me presenté. Le dije mi nombre y que vivía al lado. La señora era muy joven y también muy amable conmigo, que me invitó a pasar a su casa. Ahí vi a Paulita, la niña, sentada viendo la televisión, con su aspecto enfermizo y su grande sonrisa. Le dije a la señora que yo sabía que tenía la niña, que pudiera ser que me creyera o no, pero que ella se podía curar, que yo tenía dones especiales y que podría tratarla si ella quisiera, y claro, sin cobrarle un solo centavo, solo con la condición de que no revelara a los demás de cómo iba mejorando, ni tampoco preguntara cómo yo la iba a sanar. La mujer desesperada me dijo que sí, que había hecho lo humanamente posible, pero que los médicos no podían hacer que su hija mejorara. Le dije que la iba a operar de manera espiritual. Le fui diciendo parte del proceso y de que iba a ser indoloro para ella. Y esto se lo decía porque mi ente me lo iba explicando a la par. Que tendría que ser un día específico y una hora específica. La señora dijo que sí, que aceptaba. Cuando regresé a mi departamento, sentí algo que no había sentido desde mi niñez: amor al prójimo. Llegó el día acordado y fui con las cosas necesarias para hacer el trabajo de curación. Yo, si bien nunca lo había hecho, tenía esperanza y confianza. Inicié el proceso y algo cambió en mí. Mis ojos empezaron a ver más allá de la carne y huesos. Empecé a notar partes oscuras en el cuerpo de la niña, partes que al tocarlas sentía que estaban calientes y podía sentir náuseas, como si estuviera en el estado de descomposición, por lo que con la mano simulaba un corte y como que metía los dedos ahí en ese corte, sacando algo enmarañado de color negro, y podía percibir el olor apestoso. Paulita sorprendentemente estaba dormida y su madre estaba a una distancia considerable rezando el rosario. Yo poco a poco fui sacando aquellas manchas imperceptibles para el ojo humano y vi cómo el tono de la piel de la niña cambió de color. Después sentí un olor como a lluvia en el bosque. No sé cómo explicarte, pero ahí supe que había terminado el trabajo. Tomé una venda y se la puse en una de las rodillas que operé, que fue uno de los puntos donde estaba más arraigado el mal. También en la cabeza, y le pegué un parche en la espalda porque en los pulmones fue donde dio inicio. La chica, si bien no tenía esa enfermedad por brujería, su padre no quería tener a la bebé, así que le pidió a la mamá. Bueno, tú te imaginas. Pero ella dijo que lucharía por su hija sola. Sin embargo, el desamor de aquel chico fue sembrado ahí en esa semillita y de alguna manera fue lo que dio inicio a su mal. Recordemos que todos somos energía y estamos conectados, así que lo que deseamos a los demás puede afectar grandemente. Con el tiempo y mi ayuda, Paulita fue mejorando hasta que se curó completamente. Sin embargo, fui debilitándome cada día más, al grado de que al jubilarme ya no quería salir de casa. Paulita y su madre se volvieron más familia mía que mi propia hermana. Ellas solo conocieron lo mejor de mí, y yo les di mi cariño incondicional. Ahora soy una mujer de 80 años, y mi nietecita de cariño, es decir, la hija de Paulita, es la que me ayudó a enviar mi historia. Sé que estoy en los últimos días de mi vida, pero la acepto. Si bien tuve un inicio terrible en la maldad, también tuve un inicio importante en la bondad. Desde que curé a Paulita, decidí jamás volver a usar la brujería, pero las visiones, los ruidos extraños, el karma y mi ente se quedaron conmigo todos estos años, así como recordatorio de la vida torcida que yo me creé. Jamás me casé,
No me volví a enamorar después de Zacarías, pero tengo esperanza de que al fallecer lo encuentre, aunque sea por un momento, porque me imagino a qué lugar me voy a ir. Tal vez rece y pida perdón, pero no sé con exactitud si sería digna de aquel gesto compasivo. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, dar like y dejar un comentario. Con estas pequeñas acciones me ayudas a que siga trayéndote relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?